Estamos en Historia de una época, estamos en Decisión Radio y hoy con un invitado muy especial. Bueno, la mayoría no, todos los que vienen a esta casa y a este programa suelen ser buenos amigos míos, pero en este caso, además es que también lo es, que es Javier Castro-Villa Cañas. ¿Cómo estás, Javier? Pues muchas gracias, Javier. Encantado de estar aquí con vosotros y además pues vamos a anunciar mi incorporación, ¿no? Y mi colaboración con Decisión Radio. Javier Castro-Villa Cañas a partir de septiembre, a partir de el 29, que es cuando inauguramos la temporada. La última semana de agosto. La última semana de agosto vas a dirigir el programa El Pisco Labis. El Pisco Labis. El aperitivo de la información. Exactamente, sí. El horario es de 1 a 3 de la tarde y entonces, pues bueno, yo creo que para refrescar un poco la mañana y hacer un análisis y un resumen informativo, pero hacerlo de una manera diferente, ¿no? De una manera desenfadada, de una manera disfrutona también, ¿no? Porque vamos a hablar también de calidad de vida, de turismo, de viajes, un poco para darle un poco un contenido, pues no solamente político e informativo, sino también tratando otros aspectos que yo creo que pueden ser interesantes para la audiencia de Decisión Radio. Un aspecto más de entretenimiento también, es decir, se trata, yo creo que en esta casa lo hacemos bastante bien, y yo que he estado contigo muchos años, se trata de informar y de entretener. Yo creo que eso va a ser la serie de identidad. Claro, es fundamental, ¿no? Yo no entiendo la radio solamente como una cuestión de análisis, sino también entretenimiento. Va a haber análisis, ¿sí? Vamos a tener contertulios, se van a analizar todas las noticias del día, todas las claves informativas del día, pero desde una forma pues un poco desenfadada, yo me atrevería a decir incluso gamberra, ¿no? Un poco. Me gusta esa frase. Bueno, porque tú también lo llevas un poco en tu programa, ¿no? Sí. Que hay que tratar un poco, sobre todo porque el oyente y la gente que nos sigue también a través de internet, de las aplicaciones, pues busca una forma distinta de tratar la información, de tratar la actualidad, y es lo que vamos a intentar. Otra cosa es que lo consigamos o no, porque ya sabes que eso depende de muchas circunstancias, ¿no? Oye, Javier, yo antes de continuar voy a hacer una breve presentación. Sí. En tu caso te he pedido para apoyarme una breve descripción. Y lo he traído demasiado grande, o sea que, bueno, refleja lo más importante que, bueno, hay... Bueno, pero es que es importante que una persona como tú, que tenemos el honor de que se incorpore a este proyecto, a esta casa, se sepa quién es Javier Castro-Villa Cañas. Javier Castro-Villa Cañas, abogado y periodista, es secretario general de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid y de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Importante, es técnico de gestión de la Universidad Complutense de Madrid, desempeñando funciones en el gabinete de comunicación de esta universidad. Ha sido asesor jurídico también de la misma universidad y de la cadena de televisión Canal Plus. Ahí es donde empecé un poco mi relación con los medios de comunicación. En Canal Plus. En Canal Plus, que está en Torre Picasso. Sí, estaba en Torre Picasso trabajando. Y entonces cuando se inició esto, fíjate, en el año 1989, que es cuando se aprobaron las primeras licencias de televisión privada, nacimiento de Antena 3, de Telecinco y el nacimiento de Canal Plus codificada, que te acordarás que hubo toda una serie de polémica porque realmente pues fue una concesión del gobierno de Felipe González al grupo Prisa, a Jesús de Polanco, porque había otras ofertas que proponían emitir la televisión en abierto. Entonces ahí se dijo que, bueno, ya sabes que en aquella época siempre existía el mito, yo creo que la realidad de que siempre se decía si el PSOE era un partido que tenía unos medios de comunicación o eran unos medios de comunicación los que tenían un partido, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso en aquel momento yo creo era, pues bueno, más lo segundo quizá que lo primero, pero ahora todo eso ha variado. O sea, ese poder que tenían los medios de comunicación en aquella época, no solamente El País, también en su momento pues El Mundo, el Diario 16, que podían hacer tambalear un gobierno o cesar a un ministro con una portada. Bueno, de hecho, el Diario 16, yo lo llamaba Grapo 16 en ese momento, de Pedro Ojeda Ramírez, que luego dirigió El Mundo y ahora El Español. Bueno, yo creo que es un gran periodista. Sí, bueno, y es una persona que independientemente de que estés uno de acuerdo o no con lo que dice, desde luego ha traído unas informaciones y unas exclusivas. Sin lugar a dudas que hicieron tambalear al gobierno de Felipe González. Totalmente.
Total, porque toda la información de la corrupción de los años del felipismo lo saca, es impresionante lo aquello. saca, Sí. Yo estoy escribiendo un tema sobre la corrupción del PSOE, donde nombramos mucho las informaciones del mundo y cómo Villarejo colaboraba también con el Diario del Mundo. Bueno, Villarejo yo creo que colaboraba todo el mundo menos con menos con nosotros, conmigo. Tanto es así que bueno, que yo, pues desgraciadamente algún problema que he tenido, y pues ahí estaba detrás Villarejo, ¿no? Porque estaba contratado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que es el que le contrató para actuar, que es un tema que, bueno, que los que hemos vivido tanto y hemos hecho tantas cosas, pues yo creo que claro, abarcamos tantos aspectos que eso, bueno, es una realidad, ¿no? La corrupción, yo creo que lo que es la corrupción del régimen del 78 no son casos aislados. Es que muchas veces cuando se hace un análisis de los casos de corrupción, y tú lo sabes, dices, pues, parece que esto es un caso aislado, ¿no? Es un político, es un policía. Es una olla podrida. O sea, estaba estructurada y continúa en la actualidad. O sea, el régimen es un régimen de corrupción. Y no se puede entender lo que ha sucedido en España, lo que sigue sucediendo, si no se entiende que la corrupción no es que sean cuestiones anecdóticas, sino que está en la misma estructura del régimen y que el régimen funciona mediante mecanismos de corrupción. Porque, bueno, luego pasaremos a analizar un poco los libros y los ensayos que he escrito. Claro, el régimen parlamentario, el sistema parlamentario, tiene que comprar voluntades, ¿no? Para formar gobiernos cuando no se tiene la mayoría. Ahí ya está la corrupción. Hay una corrupción, digamos, institucional, porque esos pactos de gobierno, naturalmente, no es que no sean gratis, que no lo son, pero es que además tampoco se ha conseguido que, salvo en este último gobierno de concentración, de coalición entre Podemos, la extrema izquierda y el Partido Socialista, lo que no se conseguía es que los nacionalistas, los separatistas, pasasen a conformar un gobierno de España y se comprometiesen en la acción de gobierno. Ellos recibían, chantajeaban al Partido Popular o al Partido Socialista en su momento, conseguían transferencias, conseguían mayores competencias y quedaban ahí, y además que su apoyo no era por un apoyo de legislatura, era un apoyo por presupuesto. Cada año tenían que pasar por taquilla, digamos. Entonces, un escándalo en ese aspecto. ¿Y tú entras en esa época a trabajar para Canal Plus como asesor? Sí, como en la asesoría jurídica, y llevo pues todos los temas de contratación de propiedad intelectual, de series, de derechos de partidos de fútbol. Tanto es así, es un tema que me interesó mucho, que lo pasé, estuve publicando también cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y de alguna forma me especialicé en ese tema, pero bueno, yo ya llevaba el tema del periodismo en las venas, ¿no? Por tradición familiar. Tu formación es licenciación de Derecho. Sí. Y luego hice los cursos de doctorado en propiedad intelectual en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Sí. Ahora comentaremos cuando tú y yo coincidimos. Fueron épocas muy convulsas, Canal Plus. Luego recuerdo trabajar yo en una gran consultora que nos quedamos precisamente con las instalaciones de Canal Plus, donde está el telediario en Torre Picasso. En Torre Picasso, que era el sótano. La reformamos y las convertimos en oficinas. Ah, sí. Sí. Bueno, ahí en Torre Picasso, tú sabes que ahí los alquileres son de los más caros de Madrid. No lo eran. ¿Y cuánto años he estado yo en Torre Picasso? Pues bueno, pues entonces sabes y entonces ahí lo que llamaba la atención, y antes lo has mencionado, es que Villarejo tuviese su despacho, entre comillas, de abogados y su empresa de investigación en una planta de Torre Picasso, que si yo a lo mejor estoy equivocado, digo, pero que yo creo que un alquiler de esas oficinas está en torno a los 30.000 euros al mes, más o menos. Sí, depende de los medios, yo te lo puedo decir exactamente porque yo me encargaba de eso, además. Sí. Yo era director de Facilities y yo me encargaba del alquiler. Depende, yo estaba en una empresa, una tenía más de 20.000 metros, bueno, sí, unos 15-20.000 metros, otra unos 12.000, 13.000 metros. Imagínate el dineral que era eso en alquileres. Pero fíjate, en Torre Picasso también estaba Telecinco, era normal, sí. Era Valerio Lázaro, sí. Pasando por ahí. Pero ahí tenían las oficinas, yo creo. Las oficinas, sí. Y en cambio, Canal Plus lo que tenía es donde se hacían los estudios y donde se hacía sobre todo el telediario. Sí, porque hacían muy pocos programas. Tenían un programa en directo que era lo más plus, me parece, no sé, había una serie, y luego pues casi todo eran series contratadas, películas, el cine y los derechos del fútbol, que es, digamos, que es lo que hizo que la gente se suscribiera a Canal Plus y que el proyecto tuviese éxito, porque había gente que no supo analizar en ese momento la estructura de negocio
y decía, esto va a durar 2 días. No, hombre, aquí tú sabes que el fútbol, tú que eres futbolero, como el fútbol mueve montañas y mueve millones y la gente le gusta ver el fútbol en su casa tranquilamente, y en aquel momento era la famosa llave que había que meter en el descodificador. El pay-per-view, el ver por fútbol, que eso ha llegado a nuestros días de una manera más tecnificado. Pero que va en aumento. O sea, la televisión acaba siendo plataformas privadas donde tú pagas por ver tus contenidos. Exactamente, es así. Ahí es verdad que Canal Plus fue visionario, también es verdad que con el apoyo del gobierno, y ahí se enfrentó Jaime Campani, no sé si recuerdas tú. Sí, hombre. El famoso caso Sogecable, que bueno, sería muy amplio contarlo aquí, pero bueno, es el caso Sogecable, que era la utilización de las fianzas por el famoso descodificador. Entonces, pues se hacía un uso de esas fianzas que, en teoría, de los que habían presentado la querella criminal, pues tenía que estar depositado en unas cuentas y no se podía. Claro, la defensa de Canal Plus y del Grupo Prisa, yo creo que en ese aspecto jurídico también tenían razones, que no había ningún suscriptor que se hubiese dado de baja y que no le hubiesen devuelto la fianza. O sea, que realmente dinero había para devolver lo que pasa es que no sé, los millones... No. Esto pasa como en las cuentas de los bancos, ¿no? Que nunca todos los clientes o los titulares de una cuenta corriente van al banco a retirar su dinero a la vez. Porque si fuesen... se ubicaba el sistema bancario. Claro, porque el banco, con ese dinero que dejamos los clientes, pues hacen negocios, inversiones, lo prestan a terceros, y entonces, bueno, es un juego del capitalismo, un juego financiero que bueno, que tiene una de las consecuencias es la última crisis financiera que hemos vivido, ¿no? Y bueno, vamos a ir conociendo un poco más la vida profesional de Javier Castro Villacañas. Fuiste también fundador de la revista Generación 21, fuiste profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Camilo José Cela, has colaborado y de vez en cuando también vemos tu pluma en varios medios, pero has colaborado en diversos periódicos, revistas como Iniciativa, La Razón, La ABC, La Gaceta de los Negocios, El Mundo y sus suplementos, Crónica, La Otra Crónica. Has sido director de los servicios informativos de Radio Intercontinental. Que ahí es donde nos conocimos. Bueno, Madrid, nos conocíamos ya de... Al 2004, tú y yo nos conocemos antes de esas actividades universitarias y políticas de la época, y coincidimos en 2002 en Radio Intercontinental. En Radio Intercontinental, que tú eres el director de informativos. Sí, yo propuse en aquel momento a la dirección de Radio Intercontinental pues montar unos servicios informativos que no existían, y entonces pues llegué a un acuerdo con la Universidad Francisco de Vitoria, y entonces con una serie, pues ahí fueron muchos becarios que luego siguen trabajando en la radio. Ha sido también un precursor de descubrir algunos talentos. Bueno, sí, bueno, yo siempre he intentado pues rodearme de los mejores, ¿no? En ese aspecto, y entonces pues mucha gente que sí, que trabajó conmigo, pues luego sigue trabajando en otras emisoras, pero aunque fueron 2 años, pues fueron 2 años muy intensos, porque en la última época ya coincidió con los atentados del 11 de marzo de 2004. Que lo transmitimos también todo en directo, lo que fue aquella masacre y aquella, digamos, actuación política, manipulación política que hubo alrededor de los atentados. Y luego, cuando me pasé a City FM Radio, que es una emisora que estaba en Las Rozas, y entonces ahí montamos un equipo de investigación sobre los atentados del 11M, y es un trabajo que fue muy importante, sobre todo por la colaboración de 2 personas que tuvieron también mucha importancia, que son Luis del Pino y Javier Oyarzábal, tristemente fallecido, pero que también investigó y publicó para mí un libro que es fundamental respecto a los atentados del 11M, que son Los explosivos del 11M. Luis del Pino ha publicado bastantes, 4 o 5 libros en relación con los atentados del 11 de marzo, las mentiras del 11M. Y yo, si me permites una cosa, porque claro, no tenemos poco tiempo, a lo mejor un día lo tenemos que dedicar exclusivamente al 11M, ¿no? Pero en uno de esos libros, Luis del Pino me lo dedica, dice a Javier Castro Villacañas, que siempre me decía 2 cosas con respecto a los atentados del 11M. Que todo no podía ser mentira y que la clave estaba en los explosivos. Dice, tenía razón solamente en una de ellas. Dice que yo creo que tenía razón en las dos. Claro, porque Luis del Pino sostiene que todo era mentira, bueno, lo sostuvo en un momento. Yo no sé ahora cuál es porque ha dejado de hablar ya del 11 de marzo, pero él seguía insistiendo que todo era mentira, que Yamal Amida en el chino no existía, que los moros de Lavapiés pues no habían participado, y yo creo
que mucho de las cosas de la versión oficial son ciertas, muchas. Sí. La participación de este grupo de marroquíes, yo creo que, no de todos, pero sí de la mayoría de ellos, los que luego aparecen muertos en el piso de Leganés, pues todo eso es verdad. Además, a Yamal Amira, el chino, en el juicio le reconocieron más de 30 personas, o sea que existía y alguna relación y participación tuvo con los atentados. Pero lo que no se ha llegado a descubrir, quién estaba detrás de ellos, ¿no? Quién fue el autor intelectual, quién preparó toda esa masacre, y luego que la clave estaba en los explosivos, eso es clarísimo. Eso es clave. Y el libro de Javier Oyarzábal, que además que lo publicó Actas, y es uno de los libros que han desaparecido, o sea, porque se ha agotado, y yo creo, no sé si... Hablaré con Luis Valiente, que es mi nuevo editor, por cierto. Pues Luis Valiente te podrá, porque él estaba entusiasmado sigue entusiasmado con ese libro, y yo creo que ese libro merecería una nueva edición. Una nueva edición. Sí. Oye, fíjate, tú y yo coincidimos, ya nos conocíamos y me llamaste para temas de política internacional 1 o 2 veces a la semana por las noches. Sí. Que para hablar sobre todo de África Negra y del mundo árabe. Que aquí era muy desconocido la política del mundo árabe, ¿no? Sí, y luego también alguna actividad que tuviste en política local, ¿no? Local, también. Que ya somos tan mayores todavía que ya podemos contar la historia. Pero yo he de decir que mis primeros pinos radiofónicos los hago con Javier Castro Villacañas. En Radio Luego Intercontinental. empecé a llevar Radio Intercontinental. Luego estuve en COPE Madrid, con Jorge Colme, Jorge Butillas, Alfredo, mi amigo Alfredo, haciendo el programa Una Hora en Libertad. De ahí nos fuimos ya con mi equipo cambiado a Radio Madrid. Luego volví a la Inter, pero cuando ya del grupo Intereconomía. Sí. Luego pasé por Cadena Ibérica, Radio Ya y Decisión Radio. Ya eran Decisión Radio, donde nos hemos vuelto a encontrar. ¿No? Independientemente, pero fíjate, pero esos pinitos empiezan contigo, yo creo que era el 2002. Luego me presenté al alcalde de Torrelodones en 2003, el partido menos votado de la opción, pero senté las bases ideológicas de algunas cosas interesantes. Además que sabes que la política, claro, es una lucha contra el tiempo, es muy coyuntural las circunstancias, ¿no? Entonces, pues muchas veces uno realiza algún tipo de actividad que es imposible que tenga éxito porque no es el momento. Y los momentos luego aparecen y hay que estar siempre preparado porque las circunstancias políticas cambian. Y hay que estar ahí. El City FM, que yo te fui a ver alguna vez, estuviste del 2004 al 2009. Sí. ¿Y cómo es esa etapa? Porque esa etapa es como no cambias de registro, pero sí lo profesionaliza. Además, son programas más de investigación, más... siempre has estado con la información, pero aquí ya pasas no solo a informar, sino a investigar, ¿no? Sí, ahí hicimos 3 grupos de investigación que tratamos 3 temas diferentes, como he señalado el de los atentados del 11M, que dimos bastantes exclusivas, la mayoría gracias al trabajo de Luz del Pino, la verdad que sigue siendo pues una persona muy preparada y además muy seria en todo lo que realiza y bueno, lo estudia, lo hacíamos en un grupo con Juan Antonio Tirado y el propio Javier Oyarzábal. Luego hicimos un grupo de investigación también en lo que era que en aquel momento, que te acordarás, la negociación del Partido Socialista con la banda terrorista ETA, que estaba toda la negociación que ellos negaban que existiera y nosotros dábamos detalles de dónde se habían reunido y dónde estaba todo. Y luego la participación, la colaboración en aquellas manifestaciones que organizó la VT en Madrid en contra de esa negociación. Con el apoyo del Partido Popular, por cierto. Con el apoyo del Partido Popular, que luego cuando llegó al gobierno se olvidó completamente de todo lo que había prometido. Desactivó. Las asociaciones. Exactamente, pero bueno, nosotros estábamos ahí y yo incluso publiqué un reportaje en Crónica con José Francisco Alcaraz, el que era presidente de la VT, ahora es diputado por Vox. Viajamos hasta Grenoble, en Francia, en busca de Josu Ternera. Me fui yo solo con él y empezamos a pegar carteles por Grenoble con el Se Busca, con la cara de Josu Ternera, porque... ¿Sabéis que os que estaba ahí? José Francisco Alcaraz decía que estaba ahí. Y bueno, aquel reportaje pues también tuvo su tirón, su importancia y bueno, y sobre todo pues desde el punto de vista personal, el viaje con José Francisco Alcaraz, con José Alcaraz a Grenoble, pues también fue muy, muy interesante, porque además fuimos pasando por distintos escenarios donde se habían producido atentados de ETA, como el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, donde murieron sus sobrinas y su hermano.
luego pasamos por Vic, o sea, hicimos que quedó, yo creo que un reportaje muy interesante en Crónica del Mundo en aquel momento. Oye, y Javier, multitud de conferencias, articulista, eres autor de una biografía que hoy nos has traído aquí, tus libros, sí. Una biografía sobre José María Gil Robles, de la colección Cara y Cruz de Ediciones B. Esto lo escribes en el 2004, ¿no? Sí, es este libro que parte de una colección Cara y Cruz porque se escribía por parte de dos autores. Sí. Uno escribía la cara del personaje, digamos, a favor, y otro escribía la cruz, los aspectos negativos. A mí me tocó en el caso de José María Gil Robles... Lo positivo. No, lo negativo, la cruz. Pero... fíjate, yo he leído la sensación que da. Claro, no, es que es un personaje importantísimo, ¿eh? Un personaje que además que yo aconsejo a todos nuestros oyentes y televidentes que la figura de José María Gil Robles y Quiñones, porque luego está su hijo, y ahora te contaré una anécdota del hijo, porque se lo regalé, el libro, José María Gil Robles y Gil Delgado, que fue eurodiputado del Partido Popular, y entonces se lo regalé y me escribió una carta que yo guardo porque me agradecía el tono de respeto y el más o menos y el carácter neutro que había tenido al analizar el personaje, porque es que muchas personas, claro, se quedan con la anécdota y José María Gil Robles era un político de primera categoría. Sí. O sea, un personaje... político en los años 30, luego fracasa claro. En los 70. Sí, eso también lo cuento ahí que es muy curioso porque él era una persona muy inteligente, con una capacidad oratoria pues impresionante, ¿no? Y entonces era catedrático de Derecho Político y entonces él siempre tenía... es parte de aquel momento de la Asociación Católica de Propagandistas, lo que es, digamos, la democracia cristiana española, que actúa en política, pero actúa de esa manera que ya sabes que en Chile, un país al que nosotros queremos mucho, existe el refrán ese de tira la piedra, esconde la mano, demócrata cristiano, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, pues algunos demócratas cristianos, no todos, pues intervienen decisivamente en los acontecimientos de la política y luego escriben sus libros de memorias, que son muy interesantes, como diciendo que eso no era ni responsabilidad suya, ni él tenía nada que ver. Y entonces, por ejemplo, lo que es la guerra civil, pues no en el estallido de la guerra civil, porque él era un personaje, a él le fueron a buscar el día que mataron a Calvo Sotelo. Primero fue a buscar a él. A él, que estaba, afortunadamente, pues estaba... ¿Hay sospechas de que tenía información y estaba fuera de Madrid? Yo creo que no. No, te lo pregunto yo a ti, que yo se dijo que él casualmente estaba fuera de Madrid o... No, yo creo que no. Él había empezado este 14 de julio, me parece que fue, la fecha de... El asesinato del 13 de julio. El 13 de julio, y entonces él había llevado a sus hijos a veranear, me parece que a Biarritz o San Sebastián, y entonces había ido porque empezaban las vacaciones, porque como sigue ocurriendo ahora, Madrid en estas fechas es un infierno. Y entonces hay que salir como sea, ¿no? El que pueda tiene que salir. Y entonces él estaba fuera de Madrid, pero él de alguna forma sí fue responsable de cuando la CEDA gana las elecciones de 1933, de no imponer su mayoría parlamentaria, y entonces se forma un gobierno radical con Lerroux, y entonces él más o menos acepta esa circunstancia, porque él lo del mal menor muchas veces, ¿no? Claro, fíjate que él era el partido más votado, tenía ese apoyo parlamentario y deja que gobierne el centro, entre comillas, del Partido Reformista. Y luego la Revolución de Asturias y el golpe también en Cataluña es porque entran tres ministros de la CEDA. Sí. Fíjate, un partido que había ganado las elecciones. Yo soy de opinión que la Revolución de Asturias, la mal llamada Revolución de Asturias, el golpe de Estado del PSOE, ya estaba preparado porque las armas ya habían llegado antes de que Gil Robles dijera que quería que tres ministros suyos entraran en un gobierno, que era una petición legítima. Hombre. Vamos, más que legítima, el presidente del gobierno tenía que haber sido él. Exactamente. Yo creo que esa es una clave. Y yo creo que el PSOE ya estaba echado al monte y eso fue en la Espoleta, pero ya estaban las armas en Asturias. Sí, porque el Partido Socialista y la CNT-FAI pues habían optado ya por la vía revolucionaria. O sea, para ellos la República era simplemente un instrumento para hacer la revolución. O sea, ellos no creían realmente en la República. Ellos lo que estaban era a favor de la revolución y de la revolución soviética. O sea, había un sector del Partido Socialista
muy mayoritario, por cierto. Encabezado por Largo Caballero y luego todas las juventudes socialistas. Largo Caballero, el Lenin español. El Lenin español y las juventudes socialistas que luego se extienden del Partido Socialista y forman las juventudes socialistas unificadas con Carrillo, ¿no? Y entonces esos ya están a las órdenes directas de la Internacional Comunista, ¿no? Por cierto, muchos diputados socialistas en el 36 se pasan al Partido Comunista. Era miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, ahora ya ha desaparecido lo de Nacional, solamente queda propagandista. Sí, ya eso Nacional no le interesa, ni a la Asociación Católica. Y entonces escribe José María García Escudero en su Historia breve de las dos Españas: recuerdo el pasmo del escritor que, en tiempos de la República, viene a España, conoce a Gil Robles y a José Antonio Primo de Rivera, y este le parece el demócrata cristiano y Gil Robles el caudillo fascista. O sea que en aquella época se veía... pero bueno, era la época. Es que ahora mismo, claro... Es poco entendible. Claro, pero las juventudes de Acción Popular pues llevaban su uniforme, desfilaban, utilizaban el jefe, y entonces José Antonio Primo de Rivera, que era un líder, pues que era un universitario, un pensador muy joven, pues daba la impresión de que era, y algunos le acusan, y muchos sectores de la derecha le acusaban de que era excesivamente moderado, incluso se reían de Falange Española, de funeraria española, ¿no? Sí. Porque no salía a vengar la muerte de los militantes, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues es curioso que José María García Escudero traiga eso. Yo creo que José María Gil Robles no era fascista, en ningún caso. Él llevaba pistola, porque en aquella época todo el mundo llevaba pistola, y en un mitin que tienen en Palma de Mallorca, entonces son atacados por un grupo de la UGT o de la CNT, me parece, y entonces ellos sacan las pistolas y se produce un tiroteo, pero es que ese era el ambiente político de aquella época. Eso era así. José Antonio que va en la cárcel. Claro, entonces claro, los cargos. O sea, acusar a Gil Robles de fascista porque llevaba pistola, o acusar a José Antonio Primo de Rivera de fascista por llevar pistola, pues entonces es no entender lo que sucedía en la España de aquellos años. No les interesa entenderlo, porque como bien has dicho, Falange ponía los cadáveres sobre la mesa y los asesinos de falangistas eran precisamente militantes del PSOE o de la UGT o de la CNT. El Partido Comunista era muy residual en ese momento. Oye, llega un momento que luego escribes El fracaso de la monarquía y hablas ahí sobre la crisis del juancarlismo. Este libro está editado por Planeta y es del año 2013. 2013, es muy importante señalar esa fecha porque es antes de la abdicación de Juan Carlos, que es en junio de 2014, con lo cual yo me puedo atribuir un poco que se trata de un libro visionario, ¿no? Porque de alguna forma yo señalo lo que son la crisis de un régimen, la crisis del juancarlismo, porque yo defino el régimen del 78, lo defino como el juancarlismo. Sí, o sea, de hecho, Juan Carlos prefería... viva Juan Carlos a viva el rey, en el sentido de que hizo más amistades con gente más proclive a la izquierda, y yo creo que insultó o humilló a los que hubiese salido en su defensa, ¿no? Claro, porque en contra de lo que se está manifestando en la actualidad, de que con la nueva ley esta de memoria democrática, de que el franquismo llega hasta, no se sabe, 1983, 84, no. El franquismo muere con Franco, y además el franquismo sin Franco es imposible. Y entonces, incluso antes, que eso hay libros que lo señalan, dentro del propio franquismo ya había movimientos y había posiciones para que se llevase a cabo una reforma política, pero una reforma política pues no echando por tierra ni derribando todo lo bueno que podía haber tenido el anterior régimen. Entonces, el juancarlismo lo que supone es un régimen que surge de los herederos del franquismo, de alguno de los herederos del franquismo, con Juan Carlos de Borbón y Borbón a la cabeza, un pacto político, un pacto de régimen que realizan con la izquierda, el Partido Socialista, y con la extrema izquierda, el Partido Comunista, y los separatistas, y conforman un nuevo régimen. Y ese régimen ya está en 1977. En 1977, el gobierno de Adolfo Suárez, y con decreto ley, con la firma de Juan Carlos de Borbón, reconoce la Generalitat Provisional de Cataluña en septiembre de 1977, anterior a la Constitución. La Constitución es de diciembre del 78, y ahí se reconoce una institución de la Segunda República. Se trae, que tú te acordarás, a Tarradellas, en helicóptero. Ya estoy aquí. Además, una actuación de los servicios de inteligencia, el general Casinello va en helicóptero y se lo trae, y es una decisión política ya de pactar con lo que llaman el nacionalismo moderado. Bueno, sabemos que el nacionalismo no puede ser moderado porque es una ideología que lo que busca es la independencia y la creación del Estado, de la República Catalana. Y
en febrero-marzo de 1978, antes de aprobarse la Constitución, se reconoce el Consejo General Vasco y también se reconoce al que era el lehendakari en el exilio, el entonces José Antonio Aguirre. Entonces ya hay una decisión política anterior a la Constitución de conformar un nuevo régimen, un nuevo Estado donde se cuenta ya con los nacionalistas. O sea, es un pacto político, y un pacto político donde el rey Juan Carlos y los que están con él, que son todos herederos del franquismo, porque tú dime, Adolfo Suárez, que era secretario general del movimiento, Rodolfo Martín Villa, no sé. Podíamos también al movimiento. Claro, podíamos seguir, eran todos los dirigentes de la UCD, salvo luego, la mayoría de ellos habían sido dirigentes franquistas. Entonces, es el pacto de los herederos del franquismo con la izquierda, con el Partido Socialista, el Partido Comunista, que también entra en el pacto, tanto que dicen ahora no, es que nosotros, el Partido Comunista, que es Podemos o los... los herederos de esa sigla. Exactamente, pues estaban allí en ese pacto de régimen y por lo tanto son responsables de todo lo que ha sucedido. Es que ellos ahora dicen, no, es que esto era la continuación del franquismo. No, oiga, esto es un pacto político en el que ustedes participaron y son responsables de esta situación. Claro. Y la obsesión de Juan Carlos era gobernar con el Partido Socialista Obrero Español. Y entonces, porque él pensaba que su legitimidad solamente se aseguraba cuando gobernase en España la monarquía con la izquierda, con el Partido Socialista. Y el 23F, que lo trato en este libro, y que en esta emisora pues tenemos, por ejemplo, al coronel Diego Camacho, que fue testigo directo y presencial de lo que ocurrió, y luego tenemos los libros escritos por Jesús Palacios, El golpe del CSID y El secreto de... Que los hemos tenido aquí, hemos hablado con Jesús Palacios. Has tenido tus programas que yo recomiendo a todos nuestros telespectadores que lo busquen en la web porque son impresionantes, ¿no?, lo que se cuenta. No, es la verdad, tanto que se habla de la verdad histórica, pues la verdad, el golpe de Estado del 23 de febrero fue un golpe institucional desde el propio régimen, desde el propio sistema, para conformar un gobierno donde entrasen los socialistas, porque la obsesión de Juan Carlos es gobernar con los socialistas. Tanto es así que eso lo consigue después, ya con la mayoría absoluta en 1982 del PSOE, pero esa mayoría absoluta tampoco se hubiese conseguido sin el golpe del 23 de febrero. Sí. Era todo un apoyo y toda una componenda donde Juan Carlos, guste o no, y ahora por desgracia estos escándalos que muchos ya sabíamos, escándalos de corrupción económica, por mucho que haya sido absuelto, entre otras cosas, por el tema de la inviolabilidad, que eso no lo hace inocente a nadie. Que eso es una cosa increíble, ¿no? Que se aplique un artículo, se interprete un artículo de la Constitución que yo creo que no establece eso, o sea, porque lo que establece es la inviolabilidad, la irresponsabilidad para todas aquellas cuestiones de gobierno, porque él naturalmente tiene que firmar. Sí, pero no para temas particulares o personales, para evasión de capitales. Es que eso sigue teniendo un proceso abierto en Inglaterra por una cuestión personal, porque claro... Una cuestión personal de una caída. Claro, y por unas supuestas amenazas, unos supuestos chantajes, y entonces el magistrado de Londres ha dicho, oiga, es que por mucha inviolabilidad que tenga un supuesto... No tiene nada que ver con esto. No se le puede permitir que atraque una joyería, ¿no? Claro, entonces es una cosa... O que viole mujeres, o claro. No se le puede permitir. Claro, entonces... Oye, y algunos, lo que yo llamo feladores de Villagiralda, también algún periodista conocido, más que periodista comunicadores, han tenido un papel indigno defendiendo lo indefendible, ¿no? Primero la figura de Don Juan, luego la figura de Don Juan Carlos, que quiero decir que son los que más daño han hecho a la institución, ¿no? Sí, pero yo en esto, Javier, ahora nos encontramos en una situación en que Juan Carlos de Borbón está en el destierro, está expatriado. ¿Porque él quiere? ¿O porque su familia claro. Porque él podría haber dicho, que he sido muy valiente para otras cosas, de aquí no me muevo? Él quiere venir. La prueba es que hizo ese viaje, pero inmediatamente le llamaron del Palacio de la Zarzuela, le llamó su hijo y le puso... Porque es un tema personal. Claro, pero es un tema personal con derivada política. O sea, vamos a ver, la situación ahora mismo de Juan Carlos yo creo que es impresentable. O sea, que un ex jefe del Estado... absolutamente impresentable, esté fuera de España. Esté fuera de España, dando tumbos. De ahí, no sabemos si está en Arabia Saudí, viajando de aquí para allá, no sabemos quién corre con esos gastos, si es su fortuna personal, la que desconocemos también en su totalidad hasta dónde llega, o si, como siempre, hay amigos o amigotes que le están sufragando esa estancia. Vamos a hacer un fondo que no utilizó, pero un fondo de más de 60 millones de euros, pues si necesitaba ayuda. Oye, claro. Hay amigos, ¿no? Claro, yo creo que ahí conocemos la punta del iceberg de todo lo que hay. Pero a lo que voy, o sea, su hijo, Felipe de Borbón,
emite un comunicado, ¿te acordarás? El 15 de marzo de 2020, cuando ya han salido los escándalos que se han publicado en The Telegraph en el Reino Unido y en la Tribuna de Génova, donde dicen, bueno, pues este hombre tenía una serie de testaferros y una serie de cuentas en paraísos fiscales en Suiza, y entonces él dice que renuncia a la herencia, una herencia que no se puede renunciar porque todavía no se ha producido el hecho de la muerte, con lo cual, digamos que es un canto a la galería, pues digamos, para quedar bien. Y luego él dice que no tenía conocimiento de la existencia de estas cuentas hasta un año anterior, o sea, hasta 2019, el 5 de marzo de 2019, porque los abogados de Corina Larsen le emiten una serie de cartas al jefe de la Casa Real, donde le dicen, oiga, es que él aparece como beneficiario de estas fundaciones y de estas cuentas Felipe de Borbón y Grecia. Y entonces él estuvo un año manteniendo el silencio ante la opinión pública y dejando que el rey participase en actos institucionales, porque estuvo en varios actos, porque todavía no había renunciado a la agenda, a su condición institucional. Y luego también un hecho más grave es que el rey Juan Carlos, el rey emérito, se somete a una operación de corazón abierto, te acordarás, en agosto de 2019, que le podía haber, un hombre mayor y con las enfermedades que había tenido y los accidentes, pues podía haber tenido un resultado luctuoso, que hubiesen puesto en marcha la herencia de esas cuentas y de esas, que Felipe de Borbón no había reconocido y no había renunciado públicamente a ellas, ¿no? O sea, nos enteramos cuando ya el escándalo se hace internacional. Yo creo que ahí, desde luego, hay una responsabilidad del actual rey, que yo creo que no ha quedado, digamos, explicada ni justificada, tanto que se dice ahora que estamos ante una nueva monarquía que se rige por los valores de la transparencia, transparencia, ejemplaridad. Es que hablo deprisa porque tenemos poco tiempo y tenemos tantas cosas, pero bueno, la transparencia, la ejemplaridad, la honestidad. Oiga, pues aquí hay un caso. Y luego el trato personal que se tiene con su padre. O sea, yo creo que una persona mayor de 87 años, me parece que tiene ya 84, no sé, ya él nació en el 38, pues bueno, que hagan el cálculo nuestros oyentes, ¿no? Y una persona mayor que además está con muchos achaques, muchas enfermedades, digo, lo lógico es que esté en España y que esté bien cuidado. Lo lógico es que no se hubiese ido. Que no se hubiese ido. Porque todo ha sido un circo y una pantomima, claro, que lo único que se está haciendo es perjudicar a la institución. El mayor enemigo de la institución son el comportamiento de algunos de sus miembros. Pero él cree, y sus asesores creen que eso le beneficia, porque cree que la estancia... Vamos a ver. Se ha descubierto que el amante de Juan Carlos, Corina Larsen, tenía un palacete, un pabellón de caza en el Pardo, en el complejo de la Zarzuela. Entonces eso naturalmente lo sabían los funcionarios de Patrimonio Nacional y supongo que lo sabría también su hijo, porque era una cosa conocida. Tanto es así que se cuenta que él reunió a sus familiares para anunciar que se quería divorciar de su madre para casarse con Corina Larsen, ¿no? Con lo cual era una situación... Entonces él, ¿qué hizo desde el punto de vista personal? No sé si me explico. Sí, o sea, él más o menos... pues hasta que no fue rey, pues dejó estar la situación, y luego, como ha sido un hecho histórico a lo largo de la historia de España, pues los Borbones se devoran a sí mismos, ¿no? Porque conocemos por la cantidad de traiciones que han existido dentro de la familia, Carlos IV con Fernando VII, Fernando VII contra Carlos IV, Isabel II contra Alfonso XII, Alfonso XII contra Isabel II, Alfonso XIII, que tiene que abdicar también porque... Bueno, abdicar, está abdicando, sí. Sí, pero luego abdica en su hijo y se muere a los 15 días, ¿no? Sí. Y entonces don Juan... Él está en el accidente de caza jugando con armas. Bueno, y luego don Juan, su hijo Juan Carlos contra don Juan, y ahora tenemos esta relación rota entre Felipe y su padre, que además que lo que demuestra es que en contra de los que... Es una opinión personal, naturalmente puede haber otros que piensen lo contrario, en contra de los que dicen que la monarquía es una institución que da estabilidad y seguridad al mantenimiento de la nación, pues como símbolo de permanencia que es, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que ahora estamos en todo lo contrario. El que lejos de dar estabilidad y permanencia está perjudicando. Dicen algunos, no, es la única manera de... Después del espectáculo que hemos visto en Nermua, donde el presidente de gobierno ante el jefe del Estado dice que en España hay dos naciones, España y Euskadi, que conviven en paz, y el jefe del Estado no haga una mínima referencia de la unidad de España. Y la banda terrorista ETA, que él dio unas declaraciones que así aparecieron publicadas en la prensa, de que decía que Zapatero era un hombre con muy buenas intenciones y hay que intentarlo, y si sale, sale. Y, es que avaló esa negociación. ¿Qué fue la negociación de Zapatero con ETA, la avaló el rey Juan Carlos, que eso
esos feladores que yo te digo Sí. de Villagiralda lo tapan un poco y de eso pasan de puntillas. Ahora están muy compungidos con la ley de memoria histórica, cuando esa ley de memoria histórica la trae el Partido Popular. El Partido Popular, el preámbulo de esa ley la trae José María Aznar el 20 de noviembre del 2002, condenando a ese parlamentario al lanzamiento del 18 de julio. Y ahí no dijeron nada, ¿eh? Claro, es que esta ley de manipulación histórica, al final, pues va a resultar que el 23F fue un golpe franquista, claro, y que que la banda terrorista ETA era una banda fascista No, la banda era una banda de libertadores que te querían tener la democracia de España, a ver si tú sabes. Sí, cualquier cosa, cualquier manipulación posible, pero todo aquello alejado de la verdad. Oye, y cambias de registro y publicas un libro que es Miguel Blesa, El lobo de Caja Madrid, y aquí hablas de la crisis financiera, la que fuera la cuarta entidad bancaria de nuestro país, y esto lo sacas en La esfera de los libros, ¿no? Sí, aquí está, lo escribí junto con mi compañero Luis Suárez, y entonces es un libro que analiza una situación que es muy curiosa, porque la cuarta entidad financiera, bancaria de nuestro país, que era Caja Madrid, que tenía más de 300 años de existencia. Se fundó el 3 de diciembre de 1702 por el padre Francisco Piquer, un aragonés. Además, con una finalidad asistencial y de ayuda social. Sí, que era lo que... Y que resistió durante 3 siglos y resistió todo tipo de regímenes políticos, la monarquía, dictaduras, la Restauración, la Primera República, la Segunda República. Y entonces llega la partitocracia del régimen del 78, y entonces los políticos y los partidos políticos meten sus sucias manos en Caja Madrid, que había resistido perfectamente, y se la cargan completamente. A Caja Madrid como a otras cajas de ahorros, ¿no? Entonces esa es la demostración de lo que hablábamos al principio de la entrevista, de cómo la corrupción política pues se extiende a todos los niveles de la vida institucional, política y en este caso financiera. Entonces una entidad que además es muy curioso porque es una entidad sin ánimo de lucro, que es muy en este debate que hay sobre el capitalismo del siglo XXI. Oiga, es que perfectamente se puede ganar dinero y puede haber entidades financieras, entidades semipúblicas o públicas, puede haber una banca pública que gane dinero, que preste dinero, que cumpla una función social y financiera, y que ese dinero, los beneficios, tengan una función social, una distribución social, como era el caso de las cajas de ahorros. Pero estos tíos, tanto la izquierda, el Partido Comunista, comisiones obreras, porque aquí lo que cuento es el pacto que se realiza entre el Partido Popular de José María Aznar y comisiones obreras en Caja Madrid, y cómo se reparten el Consejo de Administración, y cómo todos cobran de las tarjetas Black y obtienen unos beneficios en contra de los intereses de la caja madrileña, y cómo llevan a esta caja a la ruina a través de muchas circunstancias, ya que tuviese que intervenir con dinero público una deuda de más de 24.000 millones de euros, que es lo que nos costó rescatar Caja Madrid. ¿Y cuál fue la implicación de Miguel Blesa y luego la de Rodrigo Rato? Yo creo que Rodrigo Rato nace un regalo envenenado. Sí, pero él acepta también. Él acepta también. Y entonces, un personaje peculiar, pero el caso de Miguel Blesa, pues yo creo que era un títere, una marioneta en manos de los políticos. Él, sabes que conoció a José María Aznar preparándose las oposiciones a subinspectores de Hacienda. En aquel momento se conocen en el primer destino, que es en Logroño, y luego a partir de ellos se establece una amistad, y él llega a la presidencia de Caja Madrid a través del Partido Popular y la decisión de José María Aznar. O sea, él realmente no tenía ni experiencia ni conocimiento, y entonces empieza a actuar pues como actúa la partitocracia, pues bueno, repartiendo favores y repartiendo, en este caso, créditos y beneficios pues a las personas que formaban parte del entramado de Caja Madrid, que eran los partidos políticos y los sindicatos. ¿Es creíble la versión oficial de su final, de su trágico final? Bueno, porque ahí hay luces y sombras, ¿no? No, yo creo que él entra en una cuestión de depresión personal. Y abandonado por todos los sí, que le habían ayudado. Incluso yo creo que tuvo una crisis familiar con su segunda mujer, por lo menos eso se ha publicado, y entonces yo creo que él lo que más, una persona que era con un carácter soberbio y que él se paseaba por Madrid en un coche de 500.000 euros, ¿no? También pagado por la caja, por todos los impositores y toda la gente que tenía, y el escándalo de las preferentes, que cuento aquí también, ¿no? Pues sí, tú cuentas también, pues efectivamente, con muchos dirigentes políticos, a diestra y siniestra. Muchos de la izquierda han estado involucrados aquí. Hombre, las tarjetas Black, estaba el secretario general
de Comisiones Obreras en Madrid y el secretario general de UGT en Madrid, que estuvieron, que terminaron en la cárcel, porque naturalmente el uso de esas tarjetas black, aunque hay gente que las defiende y tal, naturalmente que nadie, es que había gente, el famoso Moral Santín, que era el dirigente del Partido Comunista de los Pueblos de España, desde el momento de Ignacio Gallego, no sé si te acordarás, y que iba todos los meses a la embajada de la Unión Soviética a cobrar el dinero de la Unión Soviética, pues termina siendo vicepresidente de Caja Madrid. Ignacio Gallego funda, que lo contaba yo, tenía una anécdota, el Partido Comunista de los Pueblos de España. Pues ahí estaba este hombre. Los soviéticos, y es una extensión del PC. Pues iba todos los días a un cajero y sacaba 600 euros. Dice, y este era el segundo de Ignacio Gallego. Sí, el segundo de Ignacio Gallego y el segundo de Miguel Blesa en Caja Madrid. Sí, porque de eso te digo que el pacto del consenso, luego habría que hablar del consenso tal como se interpreta en el régimen de 78, pues es entre el PP y en este caso Comisiones Obreras, y Comisiones Obreras coloca a Moral Santín, que era un profesor de economía de la Complutense, le coloca como segundo de Miguel Blesa, y este hombre pues hace uso y abuso de la tarjeta black de una manera escandalosa, ¿no? En ese aspecto, porque luego no se justificaba, porque decían, no, es que eran gastos de representación. Los gastos de representación tienes que justificar. Oiga, he tenido una comida, un viaje, pero claro, aquí había gastos de lencería, había gastos... Flores, jaquerinas, amigas... Claro, entonces un escándalo. Oye, y has dirigido y presentado el programa Punto de Encuentro en COPE Madrid y claves de la semana en Radio Inter. Has dirigido la revista Club de la Vida Buena sobre turismo, gastronomía, viajes y la emisora online CVB Radio. Sí. ¿No? Ahí fue... Club de la Vida Buena Radio, sí. Estaba en Pintor Rosales, había de calle. Y entonces, bueno, pues ahí estábamos y bueno, era una cosa que tenía poca trascendencia porque nos dedicamos sobre todo a cuestiones de turismo y temas de gastronomía, viajes, pero bueno, estaba... muy entretenido. Muy entretenido, sí. Oye, y en la actualidad sigues colaborando con el diario El Español y El Mundo también. Y el periódico El Mundo. Sí, sí. Publico sobre todo reportajes en el suplemento de los domingos Crónica, pero bueno, ya de manera más esporádica y bueno, seguimos ahí. Y no sé si nos da tiempo a hablar del último libro. Bueno, yo te iba a decir que también participas como analista político en el programa de radio y televisión Como Todo es Mentira en 4TV. Sí, me llaman de vez en cuando, sí. Ahí sobre todo como experto en la Casa Real, ¿no? Para hablar y más o menos para manifestar las tesis aquí que hemos comentado, ¿no? Bueno, y tienes un último libro que también escribes otra vez, repites con Luis Suárez Jordana. El expolio de las clases medias. Cuéntanos que de Estela Maris, ¿no? Que una editorial que desapareció, pues se murió su presidente de manera muy rápida, ¿no? Y entonces, pues bueno, un proyecto editorial que era interesante porque estaba publicando muchos libros, pues se vino abajo. No, esto es un análisis de la crisis financiera, sobre todo, y de cómo esa crisis financiera 2008, la subprime, que a España llega... bueno, sí, hay consecuencias en el 2008 con las medidas que se adopta el año siguiente el gobierno de Zapatero, que es lo que le llevan, digamos, a su desastre electoral, pero es la crisis financiera del capitalismo financiero sin control. O sea, lo que se pone en cuestionamiento, que yo creo que no se ha solucionado y que podemos estar en las puertas de otras crisis, es que lo que no se puede permitir es que no haya reglas y sobre todo que no haya reglas a nivel internacional, porque los liberales, que yo creo que hacen un flaco favor al liberalismo, porque los padres fundadores del liberalismo, que eran Adam Smith, John Locke, siempre hablan de la necesidad de la existencia de una actuación del Estado como policía, de poner orden. O sea, hablan el mercado, todos conocemos cualquier mercado que el sábado, el domingo, el fin de semana, se hace en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Y orden. Tiene que estar la policía, una regla. Usted se pone aquí, usted no puede abarcarlo todo, no puede haber unas posiciones dominantes en el mercado, porque si no, naturalmente, pues evitan la competencia y no se cumplen los principios. Entonces tiene que haber reglas. Y en el capitalismo financiero internacional tiene que haber unas reglas. O sea, no puede ser esto la ley de la selva, donde se creen productos financieros que no haya nada detrás, no controlados por nadie, que se comercialicen y se estafe y se engañe a la población de la manera que se está haciendo. Entonces las hipotecas subprime, pues ya sabes que era un paquete financiero que se creaba, una bola de todas las hipotecas que se iban firmando, sobre todo en Estados Unidos, donde tiene su origen, y entonces y luego ese paquete se comercializaba en las bolsas de todo el mundo. O sea, era toda una ficción sobre una realidad que no era real, porque las hipotecas se habían
se habían creado pólizas por encima del valor del bien hipotecado. O sea, se prestaba dinero muy por encima de lo que valía el bien, que garantizaba la devolución de la hipoteca. Entonces te decían, no, usted se compra un coche, se compra no sé qué. Pero con el libro de hipoteca se compra todas. Claro, y entonces lo que hacían, dice, bueno, entonces ¿dónde ganaban los bancos? Porque es que los bancos luego unían todas esas hipotecas y creaban otro producto financiero que lo comercializaban en distintas bolsas y al final se creaba una pelota, una bola que no controlaba absolutamente nada. Eso motivó la crisis del 2008, ¿no? Claro, eso, que es una crisis de este tipo y sobre todo que es una realidad que seguimos viviendo en la actualidad, que el capitalismo ha dejado de ser industrial o de fabril, de fábrica, y se dedica solamente al tema de las finanzas. Y tiene que haber una realidad. O sea, la General Motors o la General Electric pues dejaron de fabricar y se dedicaron a crear fondos de pensiones y se dedicaron a crear instrumentos financieros. Claro, claro. Y entonces los liberales, algunos liberales, pero yo me considero liberal, aquí donde me ves, después de tantos años. No me lo no puedes ser, soy por favor. Yo soy liberal del del siglo XII, o sea, de un liberalismo tradicional, de Dalmacio Negro, vale. Que es nuestro. Magnífico, de entrevista, sí. Entrevista que se le hace, Sí, es un personaje que yo sigo mucho, me encanta. Pues entonces él habla de la tradición liberal desde Grecia, pero como una tradición de la libertad. O sea, de cómo los ciudadanos nos tenemos que defender de los poderosos, del poderoso político y del poderoso económico. Y esa libertad frente al poder es el liberalismo que yo entiendo y que defiendo. Eso y no yo es creo que está. liberalismo. Sí, es liberal. Y además tú eres un gran liberal, Javier. Yo nada, tú tienes liberal lo que yo de rojo. No. Aunque no lo creas, Javier, eres un gran liberal también porque tú defiendes la libertad. Y la libertad frente al poder. Y la libertad frente a los poderosos. Y frente al que acumula el poder, ya sea financiero. Pero eso lo llamo justicia social más que ser liberal. Bueno, pero liberal en las formas y conservador en el pensamiento. Pero es la lucha por la libertad. Y entonces la libertad política, la libertad económica, porque es que si no, estamos en un totalitarismo y estamos en una dictadura que no queremos absolutamente nadie. Ya entremos en ese debate porque es interesante, pues yo creo y firmo lo que tú dices, pero sin considerarme liberal. Bueno, pues eso, pero eso tienes que pasar unos ejercicios espirituales. Mandarme a un campo de reeducación. No. Personal, vamos. Solicitado por mí. Sí, yo creo que. Porque además eso yo creo que es la lucha de nuestro tiempo, es la lucha de la libertad frente al poder y garantizar una libertad de los ciudadanos, de las personas, frente a los abusos de poder, de los bancos, de las grandes financieras, del capitalismo. Es que las clases medias se han arruinado, han desaparecido. Y los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y las clases medias son cada vez más pobres. Y los poderosos están con el poder, y en este caso los poderosos están con la izquierda. Claro, porque hacen negocio. Claro. Y entonces ellos tienen el poder político y ellos se dedican a repartirse el negocio. Y frente a eso, pues hay que levantar la bandera de la libertad, la bandera de la justicia, que yo estoy también contigo, de la justicia social, naturalmente, y hay que levantar la bandera pues del cambio y de la reforma política, porque si no, esta situación nos lleva a... Estoy de acuerdo contigo, pero yo eso no lo llamo liberalismo. Bueno, pero es el liberalismo tradicional, de la tradición liberal, de la tradición de la libertad. Bueno, ya saben los personajes con los que cuenta esta casa. Uno de ellos, Javier Castro Villacañas. Yo creo que esta entrevista nos ha salido bastante a poco. Se nos han quedado muchas cosas, pero es para hacer un breve semblante del tipo de colaboradores con los que contamos. Javier Castro Villacañas, que si todo va bien y así lo deseamos todos, a partir de la próxima temporada, en esta casa va a empezar el 29 de agosto. Empieza a llevar ese magazine de 1 a 3 de la tarde, el Pisco Labis, el aperitivo de la información. Javier Castro Villacañas es lo que ustedes ven y es su pensamiento. Sería muy, en estos libros pues hay parte de su pensamiento. Sí, bueno, son investigaciones y ensayos. Yo creo que somos personas de la actualidad, eso, y sobre todo pues que tenemos esa necesidad de actividad política, de actividad informativa. O sea, no somos gente que nos encerramos en el pensamiento, ¿no? Aunque estemos, naturalmente, que leamos y que estudiemos y que investiguemos, pero yo creo que tenemos una pulsión por la acción, por cambiar las cosas y que esos cambios se lleven a efecto para beneficio de todos y sobre todo beneficios de España, que es lo que más nos interesa. Un honor haberte tenido aquí en esta casa, en Decisión Radio. Muchas gracias. De una época y tendremos tiempo de seguir charlando. Muchas gracias, Javier. Un placer. Y a todos ustedes, la próxima semana aquí en Decisión Radio, Historia de una época, con un nuevo invitado que estoy seguro no les va a dejar indiferente.